Diversas reacciones generó la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Para analizar lo que fueron los anuncios del mandatario nos acompañan Mario Herrera, analista político de la Universidad de Talca, y también Patricio Gajardo, cientista político y máster en estudios internacionales. Patricio, Mario, bienvenidos a Canal 24 Horas. ¿Cómo les va? Un gusto, Andrés. Mario, partimos contigo. A ver, lo primero, la reflexión de los dos, obviamente, a estas fueron 2 horas y cuarto de cuenta pública. Hace tiempo que no teníamos una cuenta pública de esta extensión. Yo recordaba presidente Frey, presidente Elwin, hace ya por lo menos 20 años. ¿Cuál es tu primera reflexión respecto a esta cuenta pública? Sí, el récord lo tenía Elwin en el año 93 como el discurso más largo. Este va a ser el discurso más largo, además que partió con un pequeño retraso, etc. Sí. Es un discurso que en términos comunicativos es un discurso muy bonito, es un discurso muy bien pensado, muy bien hecho, etc. Pero que todavía le falta un poco de sustancia en términos de las propuestas programáticas de los planes, de los programas, etc. Parte de esa explicación está condicionada por el debate constitucional. O sea, hay ciertos límites a las cosas que él podía prometer. ¿Un poco amarrado el gobierno eso? Claro, o sea, por ejemplo, reformas políticas no hubo ninguna. Y es porque tampoco puede ofrecerlas. Si los cambios institucionales al final van a venir ya sea con el apruebo o con el rechazo. Patricio. A ver, yo encontré un discurso, en la forma me pareció una oportunidad interesante que supo aprovechar muy bien el presidente Boric. Era hasta el día de hoy un presidente un poco escondido, que no marcaba el rumbo, que parecía que el gabinete que ha cometido muchos errores, demasiados, a no ser algunas personas excepcionales que no lo han hecho. Por ejemplo, Camila Vallejo, Mario Marcel. Vallejo, exactamente. Marcel también. Por eso, Marcel también. Pero el resto ha tenido caídas muy bajas. Y sucede de que Boric aparecía como un presidente ausente dentro de ese marco. Era una oportunidad potente para marcar un rumbo. Yo creo que lo hizo, si uno hace un análisis de diagnóstico general, básicamente orientado a su público más duro. El discurso no es conciliador, a pesar de la forma conciliadora que lo expresó. Después te lo explico si quieres, pero... Porque recién conversamos con Matías Walker, senador de la Democracia Cristiana, y decía justamente lo que remarcaba era el tono del presidente. No solamente el tono, incluso también él iba al fondo, que era un presidente que él sentía que no estaba en sintonía con Apruebo Dignidad. Es que eso es muy interesante. Yo creo, y ahí con Mario, que es lo que señalaba Mario, que no podía ofrecer, yo creo que él como que prescindió de la Convención Constituyente porque él planteaba un montón de cosas, es decir, en términos de iniciativas que podían ser perfectamente bochadas o superadas por la Convención Constituyente. Él hizo anuncios que estaban en el programa de Boric antes, o sea, no podemos decir de que era una novedad lo que estaba diciendo, pero, por ejemplo, ¿qué faltó? O hubiera sido una novedad interesante. Crecimiento económico, invitó ahora a los empresarios, cosa que no hizo cuando Pero habló, por ejemplo, del aumento de la productividad de un 1,5%. Pero una vez, así como al pasar, o sea, aumento de la productividad. Ahora, ¿cómo se financia todo esto? Habló de la reforma tributaria. Una reforma tributaria que cuando la llevó adelante Bachelet en su momento... Recaudó la mitad de lo que esperaba. Recaudó la mitad. Y acá estamos hablando, después habla de un crecimiento de un 4%, por favor, un crecimiento de un 4% sin ningún incentivo para la inversión. Y si vamos a la constituyente desincentiva la inversión absolutamente. Entonces, ¿cómo va a lograr ese 4%? Mario, a ver, dentro de las conversaciones que había, esto lo hemos conversado con varios invitados durante toda la tarde, dentro de la discusión política estos últimos días, semanas, era que el gobierno, la agenda del gobierno se la había comido seguridad e inflación. ¿Sientes tú con este discurso el presidente logra retomar su agenda? Sí, sale al paso de esos dos temas. Sale al paso del tema de seguridad con mayor éxito que con el tema de inflación. Hay propuestas que, como decía Patricio muy bien, en términos de crecimiento económico, hay propuestas con las pymes, que era algo que en algún momento se le criticó que estaba alejado de su programa inicial de gobierno. Ahora hubo un discurso fuerte a favor de las pymes, sobre todo de las mini pymes, de las más pequeñas. Pero faltaron medidas en contra de la inflación, que era uno de los problemas del costo de la vida. ¿Pero no estaban contenidas, por ejemplo, en el Chile Apoya, el tema de la parafina, el tema de... Claro, está el tema de los balones de gas, etcétera. Claro, no sé si había algo nuevo, se podía anunciar algo nuevo. Pero lo que pasa, perdona, es que se está como avanzando. Todo indica, según los economistas, que vamos hacia un periodo de casi recesivo o de crecimiento económico negativo hacia el fin de año. Por lo tanto, el presidente
mi impresión que lo que hizo razonable cuando llegó a la presidencia es bajarle los niveles de expectativa. Y hoy día las aumentó. O sea, si el discurso iba a su base dura, y yo comparto con el senador Matías Walker que no se nota que hay un apoyo, bueno, no se nota no solamente porque haya una percepción, sino que han habido iniciativas legislativas del propio presidente que no han sido apoyadas por Apruebo Dignidad. Y en la convención constituyente yo creo que el presidente se sentiría más cómodo con el colectivo socialista o los socialdemócratas que con Frente Amplio y el Partido Comunista con las decisiones que se han tomado. O sea, mi impresión, y hay algo que yo rescato, a ver, y lo rescato como bien importante, cuando él plantea las dos opciones son legítimas. Sí. De alguna manera, Respecto yo creo a la prueba que de rechazo, él dice, la él prueba de dice, sí. rechazo, las dos opciones son legítimas, no me parece menor, porque él está, y ya se ha colocado, porque no es primera vez, se ha colocado la posibilidad de que gane el rechazo y que él va a tener que seguir administrando y gobernando los años siguientes. Y eso Por lo puede tanto, marcar mucho a su gobierno también. pero por supuesto, eso es un antes y un después, es un punto de inflexión en su gobierno. Mario, respecto a otros temas tú lo mencionabas y me llamó la atención. Respecto a seguridad, Mario, ¿tú ves anuncios robustos? Porque de la oposición le criticaron mucho. A ver, Javier Macaya, escuchábamos recién, a Francisco Chaguán, ni hablar del Partido Republicano, que el tema de seguridad es uno de sus gallitos de pelea. Pero el tema de seguridad, muchos han dicho que al presidente sencillamente no hay mucho nuevo. Por ejemplo, el tema del Ministerio de Seguridad Pública, un proyecto que viene de antes. En otras materias, por ejemplo, reforma carabinero. Claro, hay cambios respecto a la forma que se va a hacer esa reforma respecto a lo que traía el presidente Piñera. El problema menos armas y más seguridad, ahí quizás hay un elemento que se ataca firme el tema del control de armas. ¿Tú ves que el tema de seguridad fue un anuncio contundente? Sí, mira, sobre eso dos cosas. Primero, ¿Sí? que la oposición salga diciendo de que el discurso fue No es malo, novedad. que le faltó No, novedad. sí, O sea, a es Chaguán lo le terminaba preguntando si encontró algo bueno. Claro, ¿sabes lo que va a pasar después de todos los discursos? Siempre la oposición va a decir lo que falta más que lo que se dijo. Sí. Pero dicho eso, sí siento que al menos es una especie de integración. Lo que faltó quizás es un plan integrado, Ya. o un sistema de combate contra la delincuencia, por la macrozona sur, por la cuestión del norte, etc. Pero sí por lo menos hay anuncios sintéticos, sí por lo menos esto ya no es la presentación de ese plan ¿Qué tipo de inicial cosas que tenían. tú destacarías en ese tipo, O sea, los anuncios? acá es donde apareció lo que nosotros denominamos como la lista de supermercados. Ya. Acá es donde aparecieron se van a tantos cuarteles policiales, aumentar la dotación en tanto, la polémica que suscitó a partir del 40% de los vehículos que en teoría están que está inutilizable. Sí. O sea, salió con cifras, salió con números, salió con cosas concretas que la gente de alguna forma dice, bueno, se está haciendo algo. Es parecido a lo que se hizo en el barrio Mex con esta estrategia con de el copamiento, que después demostró que una vez que se retiraron volvieron los mismos de siempre, pero por lo menos algo visible, por lo menos algo que la gente le transmite más seguridad. Muchas veces cuando uno analiza seguridad, importa más la percepción de seguridad que la victimización. Y estas son cosas que van a que la gente se sienta más segura. Esta pregunta se la hago a los dos y que llamó mucho la atención en la primera parte del discurso respecto a la pandemia, este reconocimiento de las autoridades del gobierno anterior. Y señaló, si fuimos injustos, fueron muy duros en las críticas en materia sanitaria, si fuimos injustos en las críticas, fue de buena fe. Y ahí uno tiene una lectura, Patricio y Mario, que, a ver, quizá el gobierno está sintiendo que con un concepto que se ha usado mucho, con la guitarra en la mano es distinto. Por supuesto. Claro, se critica cuando no es gobierno, una coalición que no había sido nunca gobierno como Frente Amplio, pero ya cuando están frente a la moneda ven que muchas veces las decisiones se toman por muchos factores, ¿no? Pero no solamente, yo creo que también tiene un sentido político, que es que ellos gobernando no parten de cero, es decir, hay un planteamiento que es refundacional y ahí hay una diferencia con la constituyente, en que el presidente Boric primero se plantea un escenario que es posible que gane el rechazo, que es algo que no es, hace unos meses atrás era casi un tema tabú. El presidente... Él lo reconoció en este estudio el 1 de mayo en una entrevista aquí mismo. Así es, sí, me acuerdo de eso, que eso me pareció sumamente importante, pero que eso sumamente importante, porque antes no se hablaba, era un tema tabú, Andrés, era imposible que ganara el rechazo. Ahora, el reconocimiento al gobierno anterior y a los gobiernos anteriores, incluso habló de Lagos, que... Perdóname, para cierto sector que apoya a Boric, Lagos es la representación del mal. Entonces, de alguna manera, él se coloca en un proceso de construcción en conjunto, que él es un hilo más de la historia. Y eso me parece importante y entra en cierta contradicción con la Convención Constituyente y ese afán
casi refundacional desde cero, de página en blanco. Y ahí me parece interesante, y vuelvo a decirlo, porque él toma una posición y esa posición yo creo que él podría incidir, no digo directamente porque no corresponde, pero sí puede incidir porque representantes del Frente Amplio hay muchísimos, pero se nota que no tiene liderazgo en Apruebo Dignidad. Mario, respecto a este punto que yo les mencionaste, este reconocimiento a las autoridades anteriores y también, claro, uno entiende también que hay un análisis a 80 días de llegar al gobierno, que muchas veces las decisiones desde este lado, desde el gobierno, hay que tomar muchos más factores y se critica, claro, muy duro desde la oposición, pero cuando eres gobierno ya se ve distinto. Sí, y es distinto también a la tónica que han tenido otros gobiernos en el pasado. Lo que vivimos con los cambios de mando de Bachelet a Piñera, versión 1, versión 2, era precisamente de que uno culpaba al anterior. O sea, cuando asumió Piñera, todo lo que no se hizo fue culpa de Bachelet y de los años anteriores. Y acá no, acá más bien lo que hay es un reconocimiento que se habían ciertas cosas hechas, que sí se hicieron ciertas cosas bien. ¿Pero es un reconocimiento de la coalición o del presidente? Es un reconocimiento del presidente. Por eso, porque por eso yo... Estoy de acuerdo yo. Sí, por eso, la figura... Porque es distinto el discurso del presidente, de Gabriel Boric Font, del presidente de la República, a la coalición, ¿o no? Así. Sí, por supuesto. No, es solamente del presidente. Esto no representa a nadie más, representa solamente al presidente, sobre todo en el caso de Boric. Que Boric, a diferencia de los presidentes anteriores, tiene no solamente división en el Congreso, sino que también tiene división en la coalición. Este es un pacto electoral que se transformó en pacto de gobierno y donde conviven distintos espíritus. Convive la parte de la socialdemocracia, que de por sí ya está fraccionada, o sea, el Partido Socialista es un partido de facciones. Tiene el Partido Comunista, que también parece el partido más oficialista de todo. Claro. Absolutamente. O sea, tiene el Partido Comunista donde también conviven dos mundos, el mundo de Talier y el mundo de Vallejo, el mundo de los más jóvenes versus lo más tradicional dentro del partido. Y tiene todo Apruebo Dignidad, todo el Frente Amplio, que era en definitiva ya desde antes un pacto que de repente no pegaba muy bien. Entonces, dentro de esa división que tiene dentro del gabinete, las palabras de hoy, todo hay que entenderlo en función del presidente y no del gobierno y mucho menos de la coalición. Y te complemento, porque, fíjate, no olvidemos que Boric fue el único que firmó del Frente Amplio y de Apruebo Dignidad el acuerdo del 15 de noviembre. Y lo hizo a contrapelo de la propia coalición, o sea, el Frente Amplio, por lo menos. Si no me equivoco, también estuvo Catalina Pérez de Revolución Democrática. Si no me equivoco. Estuvo. Sí. Tienes toda la razón. Tiene toda la razón que estuvo ella. Pero a él, obviamente, le estaba en la primera línea, entre comillas. Él estaba en la primera línea, pero tienes toda la razón. Pero él firmó, pero fue a contrapelo. Por lo tanto, yo comparto lo que dice Mario. Es el presidente Boric el que está dando su propia línea. Yo estoy seguro que ni Telier ni nadie del Frente Amplio va a decir la posibilidad que gane el rechazo. En cambio, él sí. ¿Por qué? Porque si gana el rechazo, él tiene que seguir gobernando. Y lo tiene que hacer igual. Otra de las reformas bien importantes, y lo dijo el presidente en su minuto, el éxito de su gobierno tiene que ver, por ejemplo, con el éxito de la reforma pensiones. También la reforma tributaria. Eso es muy importante. Y uno que sigue de cerca hace mucho tiempo la actualidad económica, uno ve a un gabinete económico, no sé qué les parece a usted, bien alineado. Mario Marcel, Janet Jara, Nicolás Grau. Sí. Se ve que está bastante ajustado y no se ven desbarajustes respecto a uno va para un lado, otro va para otro. No. Por lo menos en las líneas y lo que vimos en la propuesta hoy día del gobierno, en esas materias, ¿cómo ven ustedes en términos de reforma de pensiones y reforma tributaria? Mario. Sí, por lo menos yo coincido contigo en el término de los ministros, cada uno respeta su espacio. O sea, Grau viene de un lado más de la economía social. Y tocan teclas similares, más o menos. Claro, pero cada uno con su propia línea, con su propio color también. Claro. O sea, no vamos a poner a Grau a hablar de temas de inflación, del Banco Central, de no sé qué. Para eso no, mejor que no hable. Parece mucho mejor. Porque en otros gobiernos vimos que incluso el presidente opinaba de todo y muchas veces contra lo que hablaban sus ministros. Exacto. Entonces, en ese sentido hay un respeto mutuo y hay un respeto también hacia la figura presidencial. A mí lo que yo considero importante de este discurso que no podía pasar era no hablar de la reforma tributaria. Para poder financiar todo el gasto público que viene de aquí en adelante, él necesita de ingresos permanentes. Y esos ingresos permanentes son difíciles de conseguir. Sobre todo en un escenario como el de ahora. Siempre se dice de que la oportunidad de hacer una reforma tributaria nunca existe. Siempre es mala. Claro, porque si estamos muy bien, nos vamos a ir abajo. Si estamos muy mal, nos vamos a caer más todavía.
Ese es como el argumento de siempre. Entonces va a ser una reforma que va a tener resistencia, con la cual él ya comprometió un plazo, porque dice que dentro de este mes se va a presentar, pero no da tampoco más detalles con respecto a de dónde van a salir. O sea, tenemos Se saben que son tres intuiciones. proyectos que van separados más o menos, uno en términos de medio ambiente o impuestos verdes, otro tiene que ver con los el royalty superricos. que ya está discutido, que se está discutiendo, otro con, más que súper rico, se habla impuesto a la riqueza, Claro. que cambia el tono respecto a la reforma tributaria original, ¿no? Pero Andrés, pero no dan los números. Entonces, No, sí, es una discusión, incluso eso Michel Llorat lo dijo. O sea, es imposible. Pero Y- aquí lo que hablamos un poco de la semántica, que no se habla de una reforma, se habla de un pacto, que ya es que distinto. eso ya es distinto. Qué bien que tú lo mencionas, porque eso ya es distinto. Pero el pacto tiene que incluir a todos los sectores. Y un pacto tiene que incluir negociaciones, tiene que incluir incentivos a la inversión, tiene que incluir, y ahí volvemos a encontrarnos con el problema de la Convención Constituyente. O sea, la Convención Constituyente no hay ningún incentivo a la inversión, al contrario, hay un desincentivo a la inversión y al crecimiento económico. Hay muchos que plantean, diarios internacionales, que vamos al suicidio económico si se aprueba la También hay otros que la no lo Constitución. plantean desde pero muy puntos pocos, tan extremos. muy pocos, Sí, Andrés. pero existen. Sí. En general, las críticas Sí. en materia económica son fuertísimas. Entonces, el problema es que yo noto a un presidente Boric que, si ustedes se fijaron en todo el discurso, siempre hablaba de la gradualidad, de la responsabilidad O sea, fiscal. no tienen los votos en el Congreso también. Bueno, Es un lógico, ejercicio no realidad tiene los también. votos del Congreso, pero hablaba de gradualidad, de la responsabilidad, de que no se pueden hacer gastos sin tener los ingresos correspondientes para sustentar esos gastos, y eso me parece potente, pero yo ahí comparto de nuevo con Mario de que aquí estamos hablando del presidente Boric, entonces yo no sé si eso representa a Prueba de Dignidad y los partidos que lo apoyan. ¿Ah? Y O cambia- se está corriendo Sí. hacia un escenario en el cual, si se llegara a ganar el rechazo, ten la seguridad de que ahí se va a producir un Big Bang de los partidos políticos y puede haber una coalición que se modifique. Es que en ese punto yo quería ir al tema de estas dos coaliciones, que de un comienzo se plantea que era algo bien extraño para lo que veníamos viendo en Chile, sobre todo del retorno desde la democracia, desde que terminó la dictadura en Chile, que nunca hemos tenido dos coaliciones. Y ya se avisoraba de antes que iba a ser una cohabitación bien compleja, y ha sido más que compleja. ¿Creen ustedes que esas dos coaliciones tienen, más allá del apruebo y rechazo incluso, tienen un tiempo de vencimiento cercano? Yo creo que hay un punto de inflexión que va a ser el plebiscito. En el plebiscito vamos a ver el resultado que sea, va a generar un punto de inflexión. Si evidentemente gana el apruebo y gana el apruebo de manera contundente, se refuerza fuertemente Apruebo Dignidad, PC y el Frente Amplio, y los socialistas democráticos pierden fuerza. Si pasa lo contrario, va a generarse un avance hacia ese sector. Mario. Sí, no, yo tiendo a pensar que la distinción podría venir desde el Partido Socialista hacia el resto de la coalición, más que el resto de la coalición se fracture. El Partido Comunista y el Frente Amplio han convivido durante algún tiempo, entonces lo más esperable es que siga hacia adelante. Pero ahí el Partido Socialista tiene todos los incentivos puestos a quedarse dentro del gobierno. Tiene cargos, tiene ministerios, tiene la aprobación del presidente para ciertas cuestiones, tiene ministerios claves, Boric le ha Tiene dado... voto en el Congreso. Le ha dado piso político, le ha dado piso en su gabinete, le ha dado piso dentro de su gobierno al Partido Socialista, incluso más allá de algunos partidos de Apruebo Dignidad que en algún momento se Y quejan. perdón, Andrés, yo creo que si hay alguien que tiene piso es Marcel. Sí. Y Marcel es cercano al Partido Socialista. Y es evidente, y resultó evidente cuando se discutió el quinto retiro, que el apoyo a Marcel era total, porque incluso cuando se plantea este quinto retiro acotado, fue una lógica política más que económica para permitir que el Partido Comunista apoyara la iniciativa del Ejecutivo. Y eso me pareció brillante en términos Sí. de... Patricio y Mario, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas para intentar, obviamente, desgranar lo que fue hoy día la cuenta pública del presidente. Muchas gracias. Gracias a ti, Buenas Andrés. Gracias a ti.